Esta mañana nos acompaña Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Buenos días. Buenos días. En días anteriores estuvo en este espacio el prefecto electo de Zamora Chinchipe y en relación a la extracción de minerales y el proyecto Cóndor Mirador en manos de la empresa Ecocorriente, indicó lo siguiente, escuchémoslo. Hay lugares donde no debe explotarse, así existe el mejor oro del mundo y son las fuentes de agua. Lo dice el mandato minero, lo dice la Constitución de la República del Ecuador. Es por eso que yo he traído este informe de Contraloría donde se establece claramente que en este proyecto existen al menos 227 fuentes de agua y se pide que se revierta al Estado esta concesión minera. Pero finalmente, si al país, si al pueblo ecuatoriano no le importa el medio ambiente, la casa del pueblo ecuatoriano, yo creo que es fundamental. Si vamos a explotar los recursos del pueblo ecuatoriano en estas condiciones, al menos que sirva para el Estado ecuatoriano. No podemos permitir que se vaya a dañar nuestra casa, que se vaya a destruir nuestro medio ambiente y que se lleve la única reserva que tiene el Estado ecuatoriano. Es por eso que es fundamental que si vamos a explotar, si necesitamos explotarlos para el país, pues que sirvan para poder cambiar el modelo de desarrollo económico del Estado ecuatoriano. ¿Y qué es lo que tienen ustedes que señalar en relación a esto? Buenos días, estimado Lenin, un atento saludo a usted y a todos quienes nos miran por este canal de televisión, a quienes además les deseamos un excelente inicio de fin de semana. A ver, quizás algunas precisiones. Número uno, sobre las declaraciones del prefecto electo Clever Jiménez. El mandato minero fue derogado hace aproximadamente 2 o 3 años mediante una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que el mandato minero solamente tenía que ser aplicado al momento en el que fue aplicado, es decir, en el 2008, para crear un régimen transicional en materia minera. Posterior a ello, el mandato minero perdió su vigencia. Entonces, en este momento, el citar una disposición del mandato minero es absolutamente inoportuno. Segundo, sobre el tema de fuentes hídricas y sobre dónde sí se puede hacer minería y dónde no se puede hacer minería, hay que recordar, estimado Lenin, que en febrero del 2018 tuvimos una consulta popular promovida por el presidente Moreno, en el cual una pregunta versaba sobre minería, y dicha pregunta tenía que ver con dónde no se puede hacer minería, y se estipularon 3 conceptos claros, Lenin, que son áreas protegidas, zonas de intangibles y centros urbanos. Las 2 primeras son categorías ambientales que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que el Ministerio del Ambiente lo tiene catalogado. Entonces, en fuentes hídricas no existe una restricción para hacer minería, pero sí es importante considerar las restricciones y las obligaciones que establece la Ley de Recursos Hídricos para el efecto, que es que, primero, ningún proyecto minero puede tener intersección con fuentes de acceso al agua para consumo humano, que evidentemente el consumo humano y la satisfacción de las necesidades humanas del agua tienen prelación sobre cualquier otra industria, no solamente sobre la minera. Y finalmente, que en caso de que haya captación de fuentes de agua, el agua tiene que ser tomada, usada para fines industriales, recirculada en su mayoría, y en el eventual caso de que hubiere que descargarse agua nuevamente a fuentes públicas, la descarga tiene que ser en igual o mejor condición de la que se tomó, lo cual genera la obligación. Eso lo contempla la ley. Ahora, ¿qué pasa con los informes de Contraloría del 2012, del 2016, donde se determina el incumplimiento de un sinnúmero de aspectos, sobre todo de carácter ambiental? Se determina que se debe revertir la licencia y ninguna de las disposiciones, de las sanciones que contemplan estos informes se han desarrollado, se han cumplido. Eso también es inseguridad jurídica. A ver, entendemos que hay informes de la Contraloría que la Contraloría ha practicado no a los concesionarios mineros, sino a los ministerios del ramo, sea Ministerio del Ambiente, sea Ministerio de Minería. Entendemos que esos informes, no sé si son definitivos, pero entendemos que aún están siendo impugnados, es decir, todavía no son firmes y en consecuencia dichas eventuales sanciones aún no pueden ser ejecutadas. Ahora, en el 2018 el Ecuador recibió 1.401 millones de dólares producto de inversión extranjera directa. El 53% de ese monto, 742 millones, corresponden a explotación de minas y canteras. Richard Martínez decía antes de ayer en el evento que ustedes organizaron que para el 2021 representarán el 4% del Producto Interno Bruto en inversiones y generarán 30.000 empleos. Yo quiero que usted me aclare algo. Para el 2021, ¿habrán invertido un total de 4.000 millones o estarán invirtiendo 4.000 millones de dólares por año? Debería ser un total.
Eso está proyectado en base a los compromisos de inversión que tienen las compañías mineras con el Estado ecuatoriano. Le especifico un poco, estimado Lenin. Anualmente, los concesionarios mineros tienen la obligación de reportar sus actividades y ese reporte tiene básicamente dos elementos. Por una parte, tiene la obligación de decir qué hizo el año anterior y cuánto gastó el año anterior, y por otro lado tiene la obligación de comprometerse en los gastos del siguiente año y en qué va a gastar, de tal forma que el Estado tiene un derecho de auditoría para verificar el cumplimiento de esos temas. En función de eso, en función de las proyecciones que se van dando, es que se establecen estos 4.000 millones de dólares. Eventualmente pueden incrementarse, estimado Lenin, porque las proyecciones regularmente suelen ser conservadoras versus lo que ocurre en la práctica. Esto sobre todo en la fase de exploración es muy importante que se comprenda, Lenin, que es divisas frescas para la economía y que ayudan muchísimo en la sustentabilidad de la dolarización. Ahora, en un documento remitido por ustedes señalan que en el periodo 2017-2021, 5 años, se proyectan 9.622 millones de dólares entre inversiones, pagos de impuestos y exportaciones, promediando 160 millones de dólares mensuales. 9.622 millones en 5 años, sumando 3 rubros. Casi lo mismo que Petroecuador tuvo de ingresos en un solo año, el 2017. Tampoco es que la minería sea la gran industria entonces. Bueno, sin lugar a dudas se va a convertir en uno de los motores de la economía. En la comunicación que cursamos a este medio, estimado Lenin, hablamos de los impuestos que se proyectan pagar los proyectos que para 2021 deberían estar en producción. El caso del proyecto Mirador y el caso del proyecto Fruta del Norte, que ambos proyectos deberían empezar producción o a finales de este año o a inicios del siguiente año. Además tenemos los otros proyectos que son básicamente los que tienen compromisos de inversión en exploración, y tenemos 2 proyectos que pues estarían no muy lejos de empezar producción, que son el proyecto Río Blanco, que estaba en fase de construcción, y el proyecto Loma Larga, que acaba de emitir su estudio de factibilidad. Y también entendiendo que por detrás existe una ola de proyectos que están en exploración y que en el futuro no muy lejano deberían convertirse en proyectos en producción. Ahora, si de algo no se puede quejar el sector minero es de haber recibido algunas condiciones especialísimas por parte del Estado ecuatoriano, porque el 408 de la Constitución dice que deben participar los ecuatorianos al menos de la mitad de los beneficios que genere la explotación minera, pero ustedes lograron que allí se metiera todo lo que se pudo para que cuando empiece la producción y deban pagar sobre la explotación se redujera el monto. Escuchemos lo que dijo Clever Jiménez. Pero cuando usted habla del artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, claramente establece, y usted lo manifiesta, no menos del 50% debe quedar para el Estado ecuatoriano de los beneficios de la explotación de la gran minería. Pero se firmó un contrato con estas empresas completamente nefastos. Pero aquí, para cumplir con ese 50%, se dijo que se va a poner el 22% del impuesto a la renta, 6% en regalías, y le suman el 12% al IVA. Y para completar aquello se manifiesta. Recuerden ustedes, pueblo ecuatoriano, que había un 15% de utilidades para los trabajadores. Le quitan el 15% a los trabajadores, les dejan el 3%, y ese 12% que le quitan a los trabajadores hacen como que eso también suma de parte de las mineras para que completen con el 50%. Las 10 empresas más grandes del país, dejando de lado las estatales, tuvieron ingresos por esos 10.000 millones solo en el 2017. El monto que todo el sector minero ofrece en 5 años, sumando 3 rubros y sin tener esas consideraciones especiales. ¿Qué es lo que está pasando allí? Primero, que no hay consideraciones especiales, estimado Lenin. Se tiene que dar un cabal cumplimiento de lo que dice el artículo 408 de la Constitución, que luego lo regula la Ley de Minería. La Ley de Minería dice que para alcanzar el artículo 408 de la Constitución se tienen que sumar los ingresos del Estado, es decir, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, la parte que le corresponde al Estado de las utilidades, regalías, impuesto a la renta, y además, en el caso de que con esos impuestos no se generara ese tema, es importante entender que hay el ajuste soberano. Es decir, digamos que el total de regalías, impuesto a la renta y participación de utilidades les llega, digamos, al 48% del total de los beneficios. Existe el ajuste soberano, que es una suerte de recargo al impuesto a la renta, y con eso se llega al mínimo porcentaje del 50% que establece la Constitución del Ecuador, por una parte. Y por otra parte, no es que se está quitando
quitando las utilidades a los trabajadores. Los trabajadores reciben un porcentaje de esas utilidades y el resto de las utilidades existe una obligación legal de que el Estado las reinvierte en las comunidades. Pero eso no es una decisión o una concesión que se ha hecho a las compañías mineras mediante contrato. Ese es un principio que está en la ley de minería y además es un principio que consta, que fue promulgado en diferentes leyes en el anterior gobierno para todas las empresas de los sectores estratégicos. Me refiero, el mismo régimen existe en telecomunicaciones, el mismo régimen existe en petróleos, por lo tanto es un tema normativo. No se puede acusar a las compañías mineras de recibir una condición de mejoría por ese sentido. Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, gracias por venir.